A esta hora, como todos los días, el devocional de mañana oirás mi voz. Una reflexión sobre la palabra de Dios, en conexión con Poderosa Celestial Radio. Disponga su mente y su corazón para escuchar la palabra del Señor. Bueno, y el mensaje de hoy, un mensaje bastante contundente, un mensaje que nos habla la carta del apóstol Pablo a Colosenses, capítulo 1, en el libro de Colosas o Colosenses. Y Colosas era una antigua ciudad de Frigia en la península de Anatolia, cuyo nombre puede ser una denominación del término colosal. Esta ciudad de Colosas estaba junto al río Lico y era un afluente del río Ménderes, situada a 18 kilómetros de la Odisea. Y entonces unía a Éfeso y el Éufrates. Eso es lo que es Colosas o Colosenses. Allí se escribe la epístola a los Colosenses, que es un texto cristiano primitivo que identifica también su autor, que es el apóstol Pablo. Pero lo importante es que aquí en Colosenses capítulo 1, después de la salutación del apóstol Pablo, él pide que Dios le conceda sabiduría espiritual y da una acción de gracias y una oración. También habla sobre la reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Y fíjese que habla también, en algunos aspectos, habla sobre la preeminencia de Cristo, la preeminencia de Cristo, que es la reconciliación. Y explica algo sobre el ministerio del apóstol Pablo hacia los gentiles. Pero me gusta la parte primera, después del saludo, que es la acción de gracias que el apóstol Pablo emite allí de una manera también muy poderosa. El apóstol Pablo sugiere en este tema importante de lo que es la acción de gracias, y él dice que siempre estaba orando por vosotros y siempre daba gracias al Señor Padre y a nuestro Señor Jesucristo como hermano mayor. Y dice el apóstol Pablo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras. Ahí menciona a uno de los discípulos, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Pero también me gusta que habla sobre el amor declarado en vuestro espíritu, en el Espíritu Santo, obviamente. Entonces dice que desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento y de su voluntad en toda sabiduría, mire esta palabra, e inteligencia espiritual. Entonces nos está hablando de algo muy hermoso que se llama la inteligencia espiritual, y también nos habla de alguien, de un personaje llamado Epafras. Y Epafras fue un discípulo distinguido y probablemente fundador de la iglesia de Colosas.
o de Colosenses, según lo relatado por el apóstol. Ahora, Colosenses, así como Filipenses, como Efesios, como Filemón, también esta carta de Colosenses es llamada la epístola de las prisiones porque Pablo la escribió desde la cárcel en Roma, si usted no sabía. Pablo, desde la cárcel en Roma, él escribe estas cartas. Y estas prisiones fue en realidad una casa donde Pablo permaneció bajo custodia todo el tiempo, probablemente encadenado a un soldado. Ahora, pero él estaba gozando también de algunas ciertas libertades que no se ofrecían a todos los presos, porque el que estaba preso estaba completamente bloqueado de todas las libertades, de todos los privilegios. Pero fíjese que Pablo estando preso, quiere decir, no solamente aquí en Roma, sino en otras partes, siempre se le permitía escribir cartas y recibir a cualquier visitante que él quisiera ver. Ese era el privilegio de Pablo. Ahora no era porque era Pablo, sino porque el Espíritu Santo estaba trabajando en su vida. Ahora, él siempre en las cartas se presenta y se identifica como quién es él y quién lo envía. Usted mira todas las cartas del apóstol Pablo y dice, yo, Pablo, apóstol y siervo de nuestro Señor Jesucristo, no escogido por manos de hombre, ni no escogido por hombre, sino por el mismo Cristo. Y él comienza a dar el crédito siempre a nuestro Señor Jesucristo. Y ya Cristo, recuerden que había formado sus 12 apóstoles, escogidos por Dios también. Pero el apóstol Pablo tenía una misión diferente, el ser elegido como misionero, como embajador, por la voluntad de Dios. Fue designado, fue comisionado. Entonces esto no fue un asunto de aspiraciones profesionales, ni tampoco es un asunto de aspiraciones políticas, ni tampoco es un asunto de aspiraciones personales. Pablo fue escogido por Dios. Entonces, Pablo menciona inclusive dentro de sus cartas otras cartas que él escribió, pero realmente no da, en algunas no da mayores detalles, sino en la carta misma, por ejemplo, la carta que le escribe a Timoteo. Pero lo que me llama mucho la atención es el versículo 9, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, ¿a quién? A Epafras. ¿Y quién era Epafras? Era un discípulo distinguido. Y probablemente, según lo que dice aquí, era el fundador de la iglesia colosense. Yo recuerdo que hace algunos meses yo dicté allí un estudio sobre los diáconos, sobre los diáconos de la iglesia. Y dentro de este importante tema de lo que son los diáconos, pudimos descubrir, escúchame bien, pudimos descubrir que en el libro de los Hechos se mencionan la comisión y se mencionan también el ordenamiento de los diáconos, porque el apóstol Pablo necesitaba un cuerpo de ayudas. Él necesitaba un ministerio. Él necesitaba unas personas, hombres y mujeres, para que le ayudaran en esto de lo que es la parte importante del ministerio. Y el Señor le permite entonces a él eh, escoger, escoger
a los diáconos. Y ese es un estudio que nosotros realizamos y pudimos darnos cuenta allí dentro de este estudio, es que el apóstol Pablo, realmente escoge los diáconos y los diáconos son los que comienzan a trabajar a su favor por el bien del ministerio. Y los diáconos son los que abren las obras. Entonces podíamos mirar de que no todo lo que era pastores abrían obras en esa época, sino eran los diáconos los que se encargaban de abrir las obras. Generalmente eran los diáconos los que abrían las obras. En este caso tenemos a un tal Epafras, el cual era compañero de prisión, dice el apóstol Pablo. Ahora, esta persona Epafras parece que provocó el mayor crecimiento de la iglesia en esa ciudad de Colosas. De pronto Pablo conocía a algunos cristianos en la zona, según lo que dice Colosenses capítulo 2. Colosenses 2.1 dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. O sea, que habían otros, según lo que dice el apóstol Pablo. Pero la conexión, fíjese que fue directamente con Epafras. Y esta comisión y esta conexión le permite conocer en qué estado estaba la iglesia en ese momento y en ese lugar. Por ahí en Filipenses capítulo 1, vamos a mirar Filipenses capítulo 1. Ahí podemos mirar uno en el versículo 23, 1:23 de Filipenses. Mire lo que dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y él dice que quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. O sea, había una necesidad del apóstol Pablo, hombre, de ganar almas para Cristo. Y esa es la necesidad que tenemos que tener todos nosotros. Mire, todos nosotros estamos comisionados para ganar almas para Cristo. Nada más, ese es el ministerio de nosotros. Es nada más ganar almas para Cristo. Y esa misión ha minimizado en estos últimos tiempos. Ha minimizado. Porque nos hemos dedicado a hacer otras cosas que el Señor no nos ha mandado a hacer. De pronto por lucirnos, de pronto por exponernos, de pronto por predicarnos. Sí, por predicarnos. Y la carta de los Corintios dice que nosotros no debemos predicarnos a nosotros mismos, sino a Cristo. Y no nos digamos mentira, digamos la verdad. Mire, hasta la misma palabra dice que hay muchos que predican a Cristo por envidia. Entonces yo quiero tener el ministerio que tiene el otro, yo quiero predicar como el otro, yo quiero cantar como el otro, quiero tocar como este. Y hay hermanos que dentro de la congregación, dentro de una congregación, póngame atención, de pronto usted no sea uno de esos, ¿verdad? Pero hay hermanos que dentro de la congregación quieren hacer de todo un poquito o estar metido en todo. Y no es así. Para aprender es bueno, pero ya cuando usted desarrolla lo que es suyo, el ministerio que usted tiene, que el Señor le entregó a usted para que usted lo desarrollara y usted lo puliera y usted lo trabajara, entonces ya usted tiene que tener la visión para que el Señor lo llamó a usted. ¿Con qué fin? ¿Cuál es el fin de toda esta cosa? Que el Señor lo haya llamado a usted. Usted tiene que ya en este tiempo, dice que hay unos que deberían ser maestros ya. Y que este alimento sólido, ya hay gente que ya está
lista para alimentos sólidos, pero realmente hay gente que no está, deberían estar listos para alimentos sólidos, pero no es así. Nuevamente, los primeros rudimentos de Cristo tienen uno que está enseñándole. Entonces se pierde más tiempo, porque deberían algunos estar ya preparados para esta magna obra. Por eso es que el Señor dice acá a través del apóstol Pablo en Colosenses, dice, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y estamos en un tiempo de inteligencia artificial. Y mucha gente está incómoda con eso, inclusive cristianos evangélicos, incómodos con la inteligencia artificial. Y es que la inteligencia artificial es eso, artificial. La inteligencia artificial es eso, artificial. ¿Y para usted qué es artificial? ¿Qué es artificial para usted? ¿Cuál es el significado de artificial? Y fíjese que artificial, el significado de artificial es hecho por mano o por arte del hombre. Y artificial significa que no es natural. Artificial significa que es falso. Algo falso, que no es natural. Algo artificioso, fingido, postizo, engañoso. Algo ilusorio, algo sintético. Eso es lo que significa realmente la palabra artificial, algo que es hecho por la mano del hombre. Pero fíjate que el Señor aquí está hablando de inteligencia espiritual. Entonces, va a chocar. Me gusta esto porque habla de sabiduría y habla de inteligencia espiritual. Pero fíjense que muchos predican o le dan más énfasis a la sabiduría. Obviamente, sabiduría de la palabra. Entonces, tienen en poco la inteligencia. Y resulta que hay una palabra en Proverbios que nos habla de que la inteligencia y la sabiduría son familias. Es como tienen una familiaridad. Por eso él dice en los proverbios, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Y muchos tienen en poco la inteligencia espiritual, la inteligencia humana, la natural, la natural. Porque tenemos inteligencia natural. Todos poseemos inteligencia natural. Y algunos se guardan eso, porque la palabra dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo. Ojo, el conocimiento del Santísimo con S mayúscula es la inteligencia. Creo que dice Proverbios 7:4. Usted lo puede buscar, Proverbios 7:4. Mire lo que dice. Di a la sabiduría, dos puntos. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana. Y a la inteligencia llama parienta, o sea que la sabiduría va ligada a la inteligencia. Tenemos inteligencia humana, pero según lo que nos habla la carta a Colosenses también tenemos que tener inteligencia espiritual, inteligencia espiritual. Y la inteligencia espiritual es un entendimiento como un don del Espíritu Santo y esto la gente todavía no lo aprende. La gente todavía no conoce de que usted debe tener inteligencia espiritual. Habla de sabiduría y muy pocas veces se habla de inteligencia humana y muy pocas veces se habla de inteligencia espiritual. Es una capacidad, la inteligencia espiritual es una capacidad para comprender la palabra de Dios y profundizar en las verdades reveladas. Porque obviamente viaja a través del Espíritu Santo y llega como don a través del Espíritu Santo.
el Espíritu Santo nos ilumina, nos da comprensión de la palabra. A través del Espíritu Santo adoptamos la mente de Cristo. Creo que por allá en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, primera carta a los Corintios, capítulo 2, en el versículo 6, sí, mire lo que dice, habla sobre la revelación por el Espíritu Santo de Dios, o la sabiduría del Espíritu. En primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 6, mire lo que dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Creo que hay una cita bíblica que dice que si andas con sabio, serás más sabio, ¿verdad? Pero si andas con necio, tendrás muchas necedades, muchos errores. Pero dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría, aquí explica el apóstol Pablo, no de este siglo, no de este mundo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, ahí está, la sabiduría oculta, o sea que hay una sabiduría oculta. Entonces tenemos dos cosas importantes, está la inteligencia espiritual y la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Pastor, ¿y qué pasó con Epafras? Prácticamente lo que estamos hablando, eso fue lo que sucedió con él. Que él realmente desarrolló la inteligencia espiritual. Por eso es que el apóstol Pablo lo resalta, ¿sí? Habla bien de él. Era compañero de prisiones. Pero dice que prácticamente habla de esto, que Epafras fue un ministro tremendamente organizado. Para que andéis, dice, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder. Entonces mira, comienza él a explicar prácticamente las virtudes que tenía Epafras. Y creo que en el griego original la palabra Epafras, vamos a buscar el Epafras, no tiene ninguna... sí, Epafras viene de Epafroditos. Y fíjese que Epafroditos viene de Afrodite, viene de Venus. O sea que Epafras no era del pueblo de Dios. Venía de otra cultura, venía de otro credo, venía de otra religión. Pero ¿cómo hacía el apóstol Pablo para persuadir y convencer personas como Epafras y convertirlas al Evangelio? Porque prácticamente él era un devoto de la diosa Venus. Por eso es que a mí me gusta siempre recomendar, yo doy recomendaciones, de que cuando vayamos a hablar de alguien, sepamos por lo menos, hombre, busca en Google ya la biografía de esa persona, para que usted no esté hablando cosas que realmente no son así. O sea que Epafras era de una cultura ajena al Evangelio de Cristo. Tenía otras creencias, tenía sus dioses. Habla prácticamente que era como seguidor de la diosa Venus, griego, Afrodita, imagínate. Y mire cómo el apóstol Pablo lo persuade, lo convence y lo ayuda en este camino para ser convencido y para ser un excelente seguidor de Cristo. Había una gracia en Epafras, así como la gracia que Dios halló
en Abraham. Porque muchos hablan de Abraham, ¿no? Que Abraham venía de tierra de brujos. Sí, pero es que Abraham venía de la línea de Noé. Y no sabía. O sea, Abraham traía sangre hebrea. Ahí lo dice la palabra. Abraham venía de Taré. Y si usted ve la línea de Taré, la descendencia de Taré, viene de, imagínese, viene de Serug, viene de Reú, viene de Pelec, viene de Eber, de Sala, de Arfaxad, viene de Sem y viene de Noé. Entonces mira las generaciones cuando nos habla de las generaciones en Génesis capítulo 11 de Sem. Te comienza a decir, Sem engendró a Arfaxad 500 años y engendró hija después de Arfaxad, después Salá, después Eber, que es donde vienen los hebreos, después Pelec, después Reú, Serú, Nacor, Taré y Abraham. O sea que Abraham era de la descendencia, era semita, semítico, era de la familia de Sem. Estamos hablando de Abraham. Pero que nació en tierra ajena, en Ur de los Caldeos, era mesopotámico, era babilónico, como le quiera llamar. Y mira que Dios lo llama, valga la redundancia, lo llama de adentro, como dice la palabra, un carbón encendido. Porque Abraham, no estamos hablando de Abraham, no, estamos hablando de Abraham, sin H. Aprende la cultura babilónica, a adorar dioses ajenos. Y Abraham tenía una tremenda disciplina. En eso era disciplinado. Mucha gente que tienen otros credos son muy disciplinados. Yo admiro a esa gente que son demasiado disciplinados en todo, en los tiempos, en los oficios, en levantar los altares, en las procesiones, hermano. Hombre, digámonos la verdad. Hay gente que es muy disciplinada en las procesiones, van con sombrilla, con sol, pero ellos van. Van con sereno, van con lo que sea, con cualquier obstáculo, a ellos no les, Dios mío, no les obstaculiza los tiempos. Si hace brisa, si hace sol, si hace lluvia, si está serenando, nada, ellos van para adelante con la misión. Fíjense. En cambio nosotros, los cristianos evangélicos, estamos hablando ya de nosotros, hombre, nos limitamos por muchas cosas, hermano mío, que hace mucho sol, que hace mucha brisa, que está haciendo frío, que está haciendo calor, que está lloviznando. Pero Abraham traía una cultura y Abraham venía de sangre, semita. Era del pueblo de Dios. Y el Señor lo saca. Pastor, ¿por qué dices eso? Porque Epafras era lo mismo, prácticamente. Era de una cultura ajena. Y según lo que dice el apóstol Pablo, él se lo gana para el Señor. Y le da una asignación. Qué bonito, ¿verdad? Y hace la recomendación. Porque vea, mire, la cultura griega, una sabiduría impresionante. Usted lo ha visto cuando estudiaba, los que estudian historia. Recuerdo que en historia nos hacía mucho énfasis en lo que era la cultura romana, la griega. Y usted en la cultura griega encontrará una cantidad de cosas tremendas y hay mucha sabiduría allí.
de esa cultura. Entonces estamos comparando a un personaje que venía de una cultura ajena, al igual que Abraham. Pero Abraham venía de la sangre, de la línea, era la línea. Cuando yo explico esto en gráfico, siempre coloco una línea roja. Por eso es que la Biblia dice que Dios no deja caer su palabra. Lo que Él dijo, eso lo va a hacer y punto. Nadie va a interrumpir, nadie va a obstaculizar el propósito de Dios. Nadie lo va a obstaculizar. Vea, se puede atravesar lo que sea, pero nadie, lo que Dios dijo, eso se hará. Eso está completamente claro. Por eso es que la carta en Números dice, Él dijo y no lo hará. Él profetizó y Él lo va a hacer. Por mucho que quieran obstaculizar, ponerle cuestiones allí, nada. Dios dice que Él no deja caer su palabra por tierra, porque y esa palabra no regresará al vacía. Recuerden que Caín mata a Abel. Después, muerto Abel, el Señor permite que nazca Set. Y entonces viene Set, que era la línea, o sea, la línea roja, la línea de la misión de salvación, por llamarlo de una manera, ¿verdad? Era de Abel y es muerto Abel. Después viene Set, que significa reemplazo. Entonces Set trae su descendencia, viene Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, pero Enoc, el que se va con el Señor, porque hay otro Enoc. Y fíjese que Noé viene de la descendencia de Set. Después viene Sem, Can y Jafet. Y bueno, de Can ya usted sabe la historia, ¿verdad? Que hubo maldición. De Jafet no se conoce absolutamente nada. Jafet lo que hizo fue reproducirse y trajo bendición. De ahí vienen algunas culturas de Jafet. Pero la importancia, la línea de importancia eran los de Sem. Sem se desprende de Noé y ahí viene la línea, que yo le llamo la línea, el propósito de Dios en la línea de Sem. Y fíjese que de Cam vienen los camíticos, los africanos, los de Arabia. De Jafet, hombre, viene una cantidad de descendencias también. Y donde vienen los jaféticos, que le llaman, los de Asia Menor y Europa, esos son jaféticos. Pero de Sem vienen los semitas, los asirios. De ahí viene esa línea. De ahí viene esa línea. Y de allí, se desprende entonces Abraham. Y usted sabe el proceso de Abraham, lo que estábamos hablando ahora. Lo llama el Señor y entonces sigue la descendencia. Abraham, Isaac, Jacob. Y fíjese que Jacob le cambia el nombre al Señor por Israel, fíjate. Porque no era lo que estaba externo, era lo que estaba interno del Señor. Ese es un tema bastante bonito. A mí me gusta ese tema. Porque él iba a trabajar era lo que estaba dentro de Jacob, no en el cascarón. No en lo que él mostraba, sino lo que estaba dentro. Y el Señor siempre trabaja en nosotros lo que está dentro. Y usted ha podido ser marihuanero, atracador, borrachón, mujeriego, drogadicto, lo que sea. O su hijo. Vea, eso lo tiene en poco el Señor. Él va a trabajar lo que está dentro. Yo he ido a comisiones, allá a predicar, recuerdo yo, íbamos con un grupo de pastores, y hay muchos muchachos que tienen un corazón noble, pero la droga los jaló para ese camino. Pero entonces el Señor trabaja en lo que está adentro.
comienza a trabajar de dentro hacia afuera. Y fíjese que después Israel viene, trae 12 tribus. Y usted conoce la historia. Entonces se habla de Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín, Dab, Neftalí, Gad y Aser. Pero fíjate que de ahí de esas 12 tribus, los que salen, o sea, los que salen como que más sobresalientes, por llamarlo de una manera, son los levíticos, los de Leví y los de Judá. Los demás ya no tienen tanta, inclusive la vida de José es una historia, una novela. Y ya termina ahí. Dice Éxodo ya que el faraón no conocía ni lo que hizo José ni nada de José. La parte levítica terminó, eso se acabó también. Y ahí fíjate que estaba Moisés y estaba Aarón y estaban los sacerdotes, los sumos, entre comillas, sacerdotes. Pero el abanderado, así como le expliqué ahorita, que el abanderado era Abel, muerto, después Set, el abanderado, después viene la línea de Set hasta Noé, el abanderado, después viene la línea de Noé y vienen los semitas abanderados, después viene Abraham abanderado, o sea, como que un relevo, esto es un relevo, hermano mío. Abraham abanderado, Isaac abanderado, fíjese que Isaac, no Ismael, porque Ismael era el primogénito de Abraham. Pero el abanderado era Isaac, el escogido. Después viene Jacob. Fíjese, viene Saúl y Jacob, usted sabe la historia, el problema que tuvieron. Pero para ser abanderado, Israel tuvo que nacer prácticamente. Exteriorizarse en la vida de Jacob, el abanderado. Usted viene las 12 tribus y fíjese que el abanderado no era ninguno de ellos, ni José, ni Dan, ni Leví, sino Judá. Esto es bonito explicarlo. Y ahí viene entonces la historia, viene Moisés el abanderado, sigue nuevamente, viene Josué, después vienen los jueces, después viene Saúl, después viene David, después viene Salomón. Estamos hablando de los abanderados. Ya cuando el Señor vio que ya, dice la palabra que busqué que se pararan en la raya y ninguno, ni profetas, ni reyes, ni nada. Y entonces el Señor dice, bueno, aquí tengo mi abanderado, Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Y de ahí el Señor dio muchos abanderados. Aleluya. Y usted, hermano mío, usted es un abanderado. Usted es una abanderada. Aleluya. Usted fue escogido desde antes de la fundación del mundo para que usted desarrolle su ministerio, desarrollelo. No esté peleando con nadie ni compitiendo con nadie. No, no, hermano mío, no. Mire, escuchaba un apóstol tremendamente y decía, cada uno tiene una unción. Hay una unción para todos, pero manejamos unciones diferentes. Por ejemplo, a mí me gusta cantar, pero yo no tengo voz para cantar. Pero me gusta cantar, pero yo no tengo voz. O sea, no tengo esa voz así, no la tengo. Tengo conocimientos básicos en algunos instrumentos. Me gusta también. Y de pronto hasta puedo desarrollar más eso que el mismo cántico, porque ya la voz mía, a la edad de uno, ya no desarrolla mucho. No se va a formar así de la noche a la mañana. Pero me gusta cantar aunque no tenga la voz. Bueno, no tengo esa parte. Pero hay hermanos y hermanas que tienen eso ya, es un don que traen interno. Esa es la unción que ellos traen. Hay otros que tienen un don, Dios mío, para persuadir a las personas, un don de convencimiento impresionante. Ganan y arrastran gente así fácilmente, ¿verdad? Por eso es que somos un cuerpo, cada uno tiene un oficio. Hay otros que son buenos para orar, una oración tremenda, Dios mío, que convencen hasta un demonio.
en arrepentimiento. Hay otros que tienen un poder impresionante para interceder y así sucesivamente. Hay otros que tienen mucha paciencia para enseñar. Y decía el apóstol, decía era eso, que no todo el mundo maneja la unción, la ministra de la misma forma, porque hay una multiforme gracia de Dios. Y entonces esto de la emisora, no todo el mundo es capaz de medírsele a esto. A montar una emisora online, una emisora, para administrar una emisora no es fácil tampoco, usted lo sabe. Pero no todo el mundo tiene es un tipo de unción, es algo que el Señor le da a uno. Y ya para uno es fácil, ¿verdad? Uno desarrolla y explica y todo. Pero muchos no lo van a hacer, pero tienen otro tipo de, diríamos, de ministerio. Y yo diría que esto es lo mío. Dejar un mensaje allí, sembrar una semilla, evangelizar, predicar, enseñar. Es lo mío, a mí me gusta. O sea, amo lo que yo hago. Y entonces mire que el apóstol Pablo también amaba lo que él hacía, porque fueron muchos los que él se ganó en prisión. Y Epafras fue uno de ellos. Entonces comparábamos, hemos hecho como un pequeño resumen de lo que era el Antiguo y el Nuevo Testamento, para que lo podamos entender de esa manera. Entonces traemos un abanderado. Y nuestro abanderado, nosotros traemos un abanderado. ¿Quién es pastor? El Espíritu Santo. Él es nuestro estandarte, Él es nuestra bandera. Y Él donde coloca la bandera, yo se lo expliqué hace como 2 meses, donde un estado, un gobierno, un país gana terreno y coloca la bandera, ese pedacito de terreno es del país que peleó. Ese pedacito de tierra es del país que conquistó. Entonces a nosotros nos conquistó Cristo y nos dejó ¿quién? El Espíritu Santo. Y esta tierra, o sea, usted y yo, esta tierra, este pedacito de terreno, somos de Cristo. Y tenemos como bandera el Espíritu Santo. Él es nuestro estandarte. Por eso dice que Él levantará banderas de victoria, aleluya, a nuestro favor. Entonces, hermanos míos, les dejo esta reflexión en este día hermoso y maravilloso. Y no se olviden, hay que mirar y descubrir mucho nuestro ministerio, hay que desarrollar nuestro ministerio. Pero fíjese que el Señor, mira lo que dice, con inteligencia espiritual. Un bonito tema para desarrollar, inteligencia espiritual. Y la inteligencia espiritual es el entendimiento, es un don del Espíritu Santo, es la capacidad para comprender la palabra de Dios y para profundizar en verdades reveladas en la palabra. No todos tienen la capacidad de que el Señor les revele lo que está en la palabra. Puede haber un discernimiento, yo creo que es así, pienso que es así, pero hay cosas que son muy profundas. Gloria a Dios por los hermanos y las hermanas que tienen ese don, esa capacidad de discernir rápidamente en lo que es la palabra. La palabra dice así porque así, y comienzan a desarrollar el tema de una manera tremenda que, Dios mío, uno se queda como que hay cosas que yo he leído y no lo había descubierto de esa manera porque cae la rema y comienza el discernimiento de espíritu allí a desarrollar y a usar a la persona de una manera bastante especial. Alabado y bendito el nombre del Señor.